legal interna y tratando de salvar a este señor, al gasoducto peruano del sur, le hace una carta efectivamente señalándole, señores, se han equivocado. O sea, ustedes ya no pueden modificar la composición de su consorcio, están fuera de plazo. El plazo límite ha sido el día 20, lo presentan el día 26, cosa que parece absolutamente tonta, pero sí ocurrió. Y le decimos, con el ánimo de no descalificarlos obviamente, con ese ánimo, que ratifiquen su composición original de 25%. ¿Por qué? Porque en el sobre 2 que presentaron, ellos presentan una declaración jurada, 11 de la mañana, sobre 2, declaración jurada, donde señalan que la composición del consorcio es 25, 25, 25. ¿Okay? 8 minutos antes, 10:52 de la mañana, presentan su carta en mesa de partes donde señalan que Suez bajó de 25 a 2%. 8 minutos después dicen, no, Suez ahora tiene de nuevo 25%. Entonces, en la línea de tiempo que se evalúa, yo aquí les dejo una información que estoy seguro que va a ser importante, es que hay algunas faltas, esto por favor, en la línea de tiempo se ve claramente los efectos que ocurrieron. Primero, presentan el día 26 la modificación. Suez se reduce de 25 a 2%. Ya había una falta, porque eso ya no lo podían hacer. Y todo el mundo sabía que no lo podían hacer porque estaba fuera de plazo. El plazo venció 6 días antes. Luego de eso, segunda falta, presentan su sobre 2 señalando bajo juramento, declaración jurada, que Suez tiene 25%. Primero 2%, primero 25%, luego 2% y luego bajo declaración jurada de nuevo 2%, de nuevo 25%. Esa última declaración jurada del sobre 2, de nuevo con el 25%, eso es, de acuerdo a los abogados, falsedad genérica, porque ya habían manifestado su voluntad de cambio, fuera de plazo, pero voluntad de cambio. Nosotros hacemos la carta efectivamente y le decimos, señores, ratifíquense para que sigan en el proceso. Luego los abogados nos dicen, no hay nada que hacer, tu carta está mal hecha, simplemente ha sido un error esa carta, porque ellos ya están descalificados desde el momento en el que ingresó esa carta a mesa de partes, ya están descalificados. Desde ese momento están descalificados. Última pregunta. Sí, congresista, recuerden que tenemos un invitado más. Por favor. Una precisión, nada más. Tengo aquí en mi mano la sentencia del segundo juzgado constitucional de Lima. Es una sentencia ya, no es un proceso en marcha, de Tecpegas, la transportadora de gas internacional SAT, que le gana el proceso de amparo precisamente por lo del sobre. Y además se reconoce que no había entre las bases este principio de legítima defensa, no se ha respetado el principio de seguridad jurídica, la parte demandante y, bueno, una serie de considerandos, pero además señala que el Estado fue el más perjudicado porque no se abrió el sobre de la propuesta económica que representaba de ahorro para el Estado peruano 140 millones y resuelve la demanda, la declara fundada, pero además resuelve, les dice, bueno, le declara irreparable la vulneración de los derechos al debido proceso, la legítima defensa y al principio de seguridad jurídica debiéndose requerir a la parte demandada, o sea, proinversión, para que no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la presente demanda, debiendo en lo sucesivo establecer normas claras y precisas para la calificación y descalificación de los postulantes, así como emitir sus pronunciamientos con respecto al debido proceso. Bueno, le envían copias a la Contraloría General de la República, al Ministerio de Economía, a fin de que ejerza sus atribuciones, estando los fundamentos del presente resolución. O sea, al final gana el juicio, o sea, el tema del postor único, sí fue verdad, es un postor único, pero no solamente tenemos un postor único, sino un derecho vulnerado que lo reconoce el propio Juzgado Constitucional de Lima y que claro, le dice, pero lamentablemente
ya no hay nada que hacer, ya pasaron los plazos, ya se otorgó el derecho, no tienes más que es un daño irreparable. Le declara un daño irreparable a lo que se hizo durante el proceso. Por lo tanto, creo que aquí, señor presidente, acumular a la investigación la sentencia del segundo juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima frente a estos hechos que sucedieron durante el proceso de concesión. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Termino, Congresista Costa. Sin entrar, digamos, a la sentencia del Tribunal de la Autoridad Constitucional, si en efecto había un plazo que incumple el consorcio a efectos de modificar la composición, ¿a qué atribuye usted la decisión del consorcio de, sabiendo que el plazo se ha vencido, modificar 8 minutos antes, ¿no es cierto?, de la apertura de los sobres, sabiendo que se corre el riesgo de la descalificación? ¿A qué atribuye usted esta situación tan insólita? Para que responda. En mi opinión, es un hecho efectivamente absolutamente insólito que en toda mi carrera, que he visto muchos procesos, nunca he visto que una empresa como GDF Suez, después de casi 18 meses de proceso, decida cambiar su composición en último momento, bajar de 25 a 2%. Tenía un estudio de abogados muy potente detrás, que de acuerdo a aquí también le entrego la declaración del representante de GDF Suez a la Fiscalía, y lo que él señala es que sus abogados recomendaron que presenten esa carta. O los abogados son muy bobos, por la disculpa del caso, o realmente son muy astutos, tenían algo detrás que todos desconocemos, no lo sé. Así que, pero lo que a mí me parece, es que realmente ahí hubo algo absolutamente fuera de lugar, porque yo no creo que nadie en su sano juicio, en un proyecto tan serio como este, vaya a reducir a último minuto de 25 a 2% su participación, violando las reglas establecidas en las bases. O sea, lo que ha hecho el comité básicamente es ceñirse estrictamente a lo que decían las bases. Una interrupción, congresista. Los abogados de Suez hicieron eso, ¿no? Sí. ¿Quiénes son los abogados de Suez? Para que responda por la presidencia. Los abogados del consorcio, que, bueno, uno de los miembros era su GDF Suez, son el Estudio Rodrigo. Eran, por lo menos, el Estudio Rodrigo, en ese momento. Ellos presentaron la carta. No, la carta la presenta el representante legal del consorcio. Ya. El representante legal del consorcio, que creo que es un mexicano, no recuerdo su nombre, pero ellos presentan la carta. Entonces, a mí, permítame, presidente, por favor, un minuto. Realmente eso a nosotros, como comité, nos genera un problema, porque, bueno, yo soy técnico, ya, mi sentido común me decía que eso obviamente era una cosa absolutamente insólita, rara, que no podía ocurrir. Yo tengo experiencia en procesos de competencia. Es absolutamente, es como tirarse al abismo, buscar algo negativo, pero ocurrió y obviamente puso al comité en aprietos, porque el comité los quería ayudar. Esa carta es justamente el reflejo de que el comité no los quería descalificar. Sin embargo, los abogados nos dicen, esa carta que han enviado ustedes es un error. Y este es un tema absolutamente de orden legal, jurídico. Y tú, como presidente del comité, tú eres un técnico. Entonces, los estudios de abogados, internos y externos, finalmente dicen la descalificación es la única vía a seguir. Sí, congresista, para culminar. Para terminar, una última pregunta. Hay una interpretación que es la siguiente, que las bases no establecen lo que se ha dicho hasta ahora, sino solo señalan que lo que no se puede modificar es el consorcio, pero no la participación de los socios en el consorcio. En realidad, lo que ocurre es, no hay una modificación del consorcio, sino una modificación de la participación de cada una de ellas en el consorcio. Eso es lo que dirían las bases. Usted que conoce las bases, todavía no las hemos revisado. Las bases hablan... ¿Qué cosa dicen exactamente las bases? Las bases hablan... Para que responda. Perdón, presidente. Las bases hablan de modificación de consorcio, términos genéricos. Y modificación, bueno, modificación es... O sea, bueno, yo como ingeniero
cambio una molécula y estoy modificando alguna estructura, alguna composición. Cambio de composición es cambio de modificación del consorcio. En un extremo GDF-SUE se pudo reducir a 2%, todos se podían reducir al 2% y uno tener el 96%, y eso era aceptable. Bueno, las bases dicen modificación de consorcio. Entonces, lo que obviamente se entiende, bueno, en mi opinión, yo no soy abogado, pero yo entiendo que una modificación es cualquier alteración a lo que ya tienes establecido. Otra cosa importante es que ellos sí podían hacer cualquier modificación que quisieran, después de haber ganado y después de haber firmado el contrato, podían modificar todo lo que querían, excepto mantener el 25% para el operador calificado, que eso no se puede modificar. Pero podían cambiar de composición, cambiar de miembros, podían hacer lo que quisieran una vez ganado. Por eso que resulta insólito que Suez cambie. Aquí, para mí, el meollo del asunto es Suez. O sea, ¿qué pasó con Suez? ¿Qué pasó con Suez? ¿Por qué redujo su participación después de casi año y medio? El último día, ya no quiero seguir jugando con ustedes, me voy, bajo de 25 al 2%. Una cosa tan extraña, tan rara, tan absurda, realmente totalmente absurda. Eso fue lo que provocó la descalificación, lamentablemente. Y la carta que hicimos nosotros se tuvo que retirar porque, de acuerdo a los abogados, la carta fue un error y teníamos que levantar el error, no podíamos mantenerlo. Y el error, de acuerdo a los abogados, no genera derecho. Esa fue la recomendación. Las cifras dadas por la parte concernida en ese proceso judicial son exactas. ¿Ustedes llegaron a saber cuánto ofertó el Consorcio Peruano del Sur? Para que responda. ¿Cómo no, presidente? El postor descalificado, permítame, nosotros no supimos en ningún momento el valor de ese sobre, porque el sobre no se abrió. El sobre, de acuerdo a las bases, como ya había procedido a la descalificación antes de la apertura del sobre económico, el sobre económico es devuelto al postor descalificado. Y su valor económico desconocido no puede ser relevante por encima de los procesos administrativos y legales que se deben respetar. Sea que la oferta económica sea mayor o menor, esta no puede revertir el hecho de la descalificación inevitable. Eso es lo que señalan los abogados. O sea que es irrelevante si haya sido 0 o si haya sido 1000, no importa. O sea, cualquier modificación o cualquier valor era absolutamente irrelevante para la decisión que ya estaba tomada. Otra cosa importante que van a ver en la carta, perdón, en la declaración del representante de GDF Suez, que la fiscal le pregunta al representante de GDF Suez cuánto fue su valor, su oferta económica, de cuánto fue. ¿Sabe lo que responde? No me acuerdo. Eso es lo que señala. Está ahí. Él dice, no me acuerdo. Luego le pregunta, ¿cuánto fue el costo del servicio? Y él dice, 8.000 millones. ¿No se va a acordar de un proyecto tan importante? ¿No se va a acordar de cuánto fue su oferta económica? ¿O es que no quería contradecir la cifra que el señor Segret a todo digamos, frente a los periodistas, a todo viento, señaló que su oferta era 130 millones de dólares menos que la del postor finalmente ganador? O sea, ¿por qué razón el representante de GDF Suez dice, no me acuerdo? Es imposible que no se acuerde. O sea, de un proyecto tan importante, y él era el representante legal de Suez, y el representante legal, el segundo representante legal del consorcio. Bueno, es muy raro realmente que diga eso, no me acuerdo. Ya no, habiendo culminado las interrogantes de los señores congresistas, agradecemos al señor Ramírez Cabanillas por su presentación y lo invitamos a dejar la sala cuando estime conveniente.
Muchas gracias. Por intermedio suyo, señor presidente, mi saludo a los señores congresistas miembros de esta comisión y mi plena disposición para colaborar en todo lo que sea pertinente de mi parte a fin de brindar la información que sea requerida y de esclarecer los hechos materia de esta comisión. Tengo 45 años de servicio a la nación en diversas posiciones de petróleo y gas, básicamente en Petroperú, pero he sido prestado al Ministerio en 2 ocasiones y por esa razón estuve 6 años como director general de hidrocarburos. Y siempre mi propósito fue de buscar el desarrollo del país. Yo tuve el privilegio de recibir Camisea y recordemos, en esos años había muchísimas críticas, había quienes decían que el proyecto no debía hacerse y fuimos un grupo pequeño de profesionales que apostó por el país, venció todas las críticas y logró que ese proyecto sea realidad. Hoy día no hay ninguna voz crítica, todos tienen además disponibles las cifras que demuestran que Camisea cambió la historia socioeconómica del país y tienen además disponibles las cifras que demuestran que Camisea cambió la historia socioeconómica del país y permitió batir todos los récords de crecimiento, incorporar a la economía moderna a gruesos sectores de la población del Perú, pero al mismo tiempo que eso pasaba y que era una fuente de satisfacción, yo en lo personal tenía una tristeza que también me invadía. ¿Y por qué? Porque yo nací en una provincia y en un pueblo muy pequeño en el centro y siempre había visto esa enorme diferencia entre el desarrollo y las posibilidades que tiene Lima y las posibilidades que tiene el interior del país. Y por eso tenía un compromiso conmigo mismo de lograr que esas ventajas que el gas le estaba dando a Lima y aumentando su ventaja, eso tenía que también llegar al interior del país. Y en mi función en el Ministerio de Energía y Minas, traté desde el principio de que el proyecto Camisea no se quedara en Lima, sino que tuviera un alcance nacional. Y por eso es que promovimos en un primer momento el proyecto de ductos regionales, que hubo 4 proyectos, un proyecto hacia Ayacucho, otro hacia Cusco, otro hacia Ica, para que esto llegue al interior. Y lamentablemente no se pudo lograr, solamente el de Ica. Y cada vez que llegaban posibles inversionistas interesados en ver qué opciones había en el Perú para hacer proyectos, yo les mostraba la importancia de llegar con gas al resto del país. Este tema llegó a un momento crítico y eso me va a permitir aclarar un concepto que se ha explicado un poco antes. Cuando años después, ya habiendo regresado a Petroperú y estando en una función operativa, fui convocado para formar parte del Comité Pro Seguridad Energética. En ese momento nos dieron 2 encargos y nos dieron 2 encargos con una secuencia ya definida. Debíamos primero licitar el proyecto del gasoducto al sur y después el proyecto del nodo energético. Y una propuesta que fue mía y que primero convencí al interior del comité, y después al equipo técnico que nos apoyaba y finalmente a los ministros que conformaban el comité directivo de Proinversión, era que debíamos hacer las cosas al revés. Primero el nodo energético y después el gasoducto. Y había 2 razones, y las 2 importantes. Y la primera y más importante es que en ese momento, estamos hablando del año 2013, ya casi el 50%, eran un poco más del 45% de la generación eléctrica del Perú se estaba basando ya en gas natural y concentrado en Chilca. Y la generación que se estaba haciendo en Chilca con el gas de Camisea estaba llegando al norte y al sur por las líneas de transmisión. Y concretamente el sur peruano tenía la mitad de su energía eléctrica transferida desde Chilca. Eso la convertía en una zona vulnerable a cualquier falla en el sistema de transmisión. Y ya se estaban produciendo apagones en el sur, especialmente en una época como esta, donde hay lluvias muy intensas en la zona de la montaña. Había tormentas eléctricas y rayos que afectaban las líneas de transmisión, se caían las líneas de transmisión y en automático había apagones importantes en el sur. Entonces, el que el sur dependiera de una energía generada en Lima, le estaba generando una vulnerabilidad muy grave al sur.
Y si el proyecto en el que nos había encargado era seguridad energética, entonces lo más importante era que el sur tuviera energía autónoma, generada en el sur mismo, aunque fuera cara, porque la energía más cara es la que no hay, porque cuando las industrias paran, cuando los hogares no tienen luz, allí se generan una serie de sobrecostos terribles. Y si esperábamos a que el gasoducto llegue al sur, eso iba a tomar mucho tiempo y mientras tanto los apagones iban a ser cada vez más frecuentes en el sur. El hacer primero las centrales que se llaman centrales de reserva fría en el sur permitía que en el muy corto plazo el sur tuviera la capacidad de tener la generación eléctrica que pudiera afrontar cualquier corte de suministro desde Lima. Entonces esa fue la razón de poner primero el nodo energético, el darle una seguridad de energía al sur peruano, que ya estaba empezando a tener problemas. La segunda razón era una razón ya de orden práctico, porque si lo que queríamos era que el gasoducto tuviera interés y hubiera inversión importante en que desarrollara el gasoducto, entonces era importante que hubiera una demanda ya identificada. Y el nodo energético iba a ser justamente esa demanda identificada. El proceso se hizo, entonces convencimos a todos los que teníamos que convencer, nos aprobaron la propuesta de cambiar la secuencia, que además tenía una segunda ventaja. Se anunció desde el principio que este comité tenía esos dos encargos, el gasoducto y el nodo energético. Y desde el principio se convocó al mercado de inversión a que se prepararan para esos dos grandes proyectos. Cuando decidimos y permitimos que el tema sea analizado con los argumentos nuestros y se convencieron de la necesidad de hacer el cambio, hacer primero el nodo energético, eso dio tiempo para que los interesados en participar en la licitación del gasoducto al sur se pudieran preparar. ¿Por qué? Porque en ese momento, recordemos, por la historia que ya se ha repetido varias veces, había un proyecto que se había quedado a la mitad porque no pudo seguir, el proyecto Kuntur, que había sido comprado por un postor interesado y que tenía algunas ventajas. Tenía un proyecto que ya tenía un diseño de ingeniería, tenía un estudio de impacto ambiental aprobado. Entonces, si se hacía primero el gasoducto, obviamente la ventaja de este posible postor era muy grande y había que eliminar esa ventaja o reducirla al mínimo. Y una condición indispensable para eso era dar tiempo al mercado, a todos los otros interesados, para disminuir o eliminar esa ventaja. Y eso es lo que se hizo. Entonces, primero se convocó al nodo energético, tuvimos un interés muy grande en el mercado, se consiguió con gran éxito procesos competitivos, tanto en hilo como en mollendo, por debajo de los montos referenciales, y quizá el éxito más rotundo es que, habiendo licitado centrales de 500 megavatios en cada una de estas localidades, cuando ganaron los inversionistas que se hicieron cargo de cada uno de estos proyectos, ellos anunciaron que iban a construir centrales 50% más grandes que las que figuraba en la convocatoria, con lo cual esto justamente daba cuenta del gran potencial del sur como consumidor de energía y de las ventajas de haber hecho así este proceso. ¿Por qué? Ahí está la segunda razón. En ese momento ya apareció una demanda firme para el gasoducto, porque esas centrales nacieron con el compromiso de estar listas de inmediato para abastecer el sur con diésel en caso de emergencia, por eso se llama reserva fría, y cuando el gasoducto esté listo, tenían la obligación de pasarse a gas. Por lo tanto, el gasoducto iba a tener ya una demanda identificada. Eso es bastante relevante. Y bastante relevante también para otro tema que ha sido preocupación constante de la opinión pública y también del Honorable Congreso, es sobre la garantía que fijaba la ley como un mecanismo que debía tomarse en cuenta, y que el encargo del Ministerio incluyó con los aportes que hizo el organismo regulador de tarifas, que es el INELMIN. Esto es efectivamente una garantía que tiene un tope de 930 millones de dólares anuales, pero es en el supuesto en que no venda transporte de gas a nadie. Pero les acabo de informar que el nodo energético, y al haber tenido el éxito que tuvo, ya partía de un escenario de una demanda anclada, segura, alta. Entonces, si el ducto tenía una capacidad garantizada de 500, y esos 500 equivalían a los 930 millones de dólares al año, pero
ya tenía 400 llenos, entonces el monto que iba a pagarse como garantía ya no eran 930 millones, era un quinto. Y en los años sucesivos iba a ser cada vez más pequeño y en 3 o 4 años esto iba a desaparecer. Por lo tanto, no es cierto cuando se dice, le han dado a esta empresa una seguridad de ingreso de 930 millones de dólares anuales por 30 años. Esto no es verdad, ¿no? Ni ningún año 930 millones, porque iba a arrancar el proyecto ya con el gas prácticamente llenando el tubo, ¿no? Creo que esto de alguna forma ilustra los temas esenciales y como les reitero, estoy con absoluta disposición de colaborar con la comisión. Muchas gracias. Congresista Mauricio Mulder, tiene el uso de la palabra. Sí, presidente, por su intermedio requería a nuestro invitado para que nos señale las razones por las que él cree que ha sido incluido por el fiscal anticorrupción Reinaldo Avia en la investigación que se está siguiendo a la señora Nadine Heredia por el favorecimiento a la constructora brasileña Odebrecht en el tema del gasoducto. En la medida en que hay en este momento, presidente, ya la presunción de que ha habido un esquema de favorecimiento, por lo menos hipotético, en el tema de la carretera interoceánica y que en estos momentos se está determinando en función de que la empresa Odebrecht sí coimeó a funcionarios peruanos para ese tema, es perfectamente posible que la misma hipótesis se traslade también para el tema del gasoducto, en la medida en que Odebrecht ha manifestado que esa era una práctica común. Y por lo tanto ha habido un procedimiento en el que se ha abierto una investigación preliminar y ahí se ha incluido al señor Navarro Valdivia, que está aquí presente. ¿Cuál ha sido su nivel de participación en este tema como para que pueda ser implicado en este caso? Para que responda. Por su intermedio, señor presidente. No me ha llegado la notificación, sé por la prensa que he sido incluido. Hasta la fecha yo había sido llamado siempre en condición de testigo. Y en condición de testigo mencioné con toda la transparencia del caso que cuando recién nos convocaron y recién se constituyó el comité y después de una primera etapa de convocatoria al mercado internacional de las principales consultoras especializadas, se eligió a Wood Mackenzie como la consultora que iba a acompañar al proceso de los encargos recibidos. Fuimos convocados a Palacio y en esa reunión el presidente nos hizo una invocación sobre la importancia del proyecto y que había una gran expectativa. El presidente Ollantumala. ¿Estaba solo el presidente o estaba justamente la señora Heredia también? A esto voy. Para que responda y precise, por favor. Fuimos convocados allí él nos invocó sobre la importancia del proyecto, estuvo la señora Nadine y eso es lo que dije, ¿no? Pero al día siguiente aparecieron en los periódicos que yo había dicho que ella presidía las reuniones y que ella coordinó la licitación, cosa que en ningún momento dije, ¿no? Y que un periódico importante tuvo que reconocer que se había equivocado en los titulares. Lo que yo mencioné es que en esa reunión que fue dirigida por el presidente y que fue prácticamente un lanzamiento del proyecto y una invocación a la importancia del proyecto, estuvo presente la señora Nadine, ¿no? Y cuando la fiscal me pregunta, ¿ella hizo alguna intervención? Le dije, sí, que hizo algunas preguntas, pero de tipo muy general, ¿no? Preguntas que eran más de curiosidad del tema, ¿no? Nada más. Congresista García Belaunde, ¿tiene alguna interrogante? Bueno, si me permiten, voy a hacer unas preguntas. El señor Edgar Ramírez Cadenillas, presidente del comité, prestó asesoría a la empresa Contour del grupo Odebrecht. ¿No consideró usted que esto implicaba una relación de dependencia? ¿Para que responda? Sí, el comité trabajó más de un año con una primera conformación. La llegada de Edgar Ramírez fue muy al final, ¿no? Yo no conocía a quienes específicamente le había asesorado en el pasado, pero sí conocía por básicamente los eventos. Yo soy frecuentemente convocado para los eventos técnicos de petróleo y gas, y en varios de esos eventos había coincidido con Edgar. Sabía de que era un consultor reconocido en el mercado peruano, pero no tenía ninguna información sobre que hubiera asesorado a la empresa A, B o C, ¿no? No conocía ese detalle. ¿Quién lo convoca a usted?
Estaba yo en mi oficina cuando un día, y medio de una reunión de trabajo, me llamó la viceministra de Economía, y no recuerdo el nombre, enero del 2013, y se identificó como la viceministra de Economía y me dijo, ¿usted es el ingeniero Navarro que fue director general de hidrocarburos? Le dije, sí. Un favor, ingeniero, necesito su currículum. Y como yo estaba en una reunión, seguí trabajando, pero hubo varias llamadas de seguimiento, tuve que interrumpir la reunión y enviar el currículum. Eso fue todo y a las pocas semanas apareció mi nombre en el peruano conformando ese comité. ¿Puede recordar o precisar el nombre de la persona o la viceministra que ha hecho No, su pero mención? en todo caso es fácil saberlo porque fue enero del año 2013. Si es fácil saberlo, ¿me lo puede recordar? No lo recuerdo yo, pero sí puedo buscar en los archivos. ¿Qué tipo de relación ha tenido usted con la señora María Patiño Marca, con Rosa María Ortiz, antes de su designación en el referido comité? A la señora Rosa María Ortiz la conocía desde antes porque ella trabajó en el Ministerio de Energía y Minas como asesora del ministro y ahí hubo ocasión de tener trato técnico con ella. A la señora Rosa María Patiño Marca, no la conocía antes, recién la conocí por su participación, por su incorporación al comité hacia el final del proceso. ¿Conoce usted a la primera dama o a la ex primera dama de la Nación, Nadine Heredia Alarcón? ¿Cuántas veces se ha reunido con ella? ¿Dónde? Y si usted ha participado o estuvo presente en algún evento que haya hecho la ex primera dama. Sí, en lo particular yo no me he reunido nunca con la señora Nadine Heredia, no la conocía en particular. Estuve presente en algunas reuniones del Comité de Proseguridad Energética, donde estuvo el presidente Ollantumala y ella lo acompañaba, ¿no? Reitero la pregunta, ¿conoce usted a la ex primera dama? ¿Tiene algún vínculo de amistad? ¿Ha elaborado? Solamente en esas ocasiones y no hay ningún vínculo de amistad ni un trato diferente a esas ocasiones muy puntuales. ¿Conoce usted al ex ministro Eleodoro Mayorga? Sí, Eleodoro Mayorga fue la primera persona que trabajó en temas de gas natural hace quizá casi 40 años. Y yo, como mencioné, tengo 45 años en el sector. Él trabajó en Petroperú hace muchísimos años y era encargado de los temas de gas natural, ¿no? Trabajó durante muchos años en gas natural, después se retiró de la empresa, pasó a ser funcionario del Banco Mundial y en ocasiones venía al Perú por temas propios de su especialidad y asistía a congresos y eventos donde también lo he encontrado, ¿no? Sí. ¿Conoce a usted al señor Jorge Barata? Sé quién es, pero no he tenido trato con él, ninguna reunión con él. ¿A la representante legal de Odebrecht, Claudia Ocama? La hemos visto porque en un primer momento hubo la intención del gobierno del señor Humala para que Petroperú participe en el proyecto de desarrollar el gasoducto del sur y un proyecto de petroquímica. Y quien estaba a cargo de ese proyecto en ese momento era Kuntur, un Kuntur donde la señora Jocama representaba a Kuntur desde el punto de vista legal, ¿no? Entonces hubo reuniones en Petroperú para analizar esa opción, ¿no? Último interrogante. ¿Usted ha trabajado con algunos postores? ¿Cuándo? ¿En qué proyectos y en qué condiciones? Nunca. Los 45 años que tengo en el sector son exclusivamente Petroperú. Petroperú ha sido mi único empleador, con la tingencia de que he sido prestado 2 veces por Petroperú al ministerio, ¿no? ¿A qué se refiere con prestado? Fui destacado por Petroperú, pero pagado por Petroperú. El ministerio, la primera vez, 5 años a ver temas de transferencia de tecnología y capacitación en el sector de hidrocarburos, por 5 años, y la segunda vez, del 2003 al 2009, poco tiempo después de llegar al ministerio como asesor del viceministro, asesor técnico del viceministro, fui nombrado director general de hidrocarburos. ¿Usted conoció al expresidente Ollantumala? ¿Participó en algunos eventos, reuniones? Solamente en la reunión que he mencionado, ¿no? Gracias. No habiendo más interrogantes, le agradecemos la participación al señor Navarro y puede retirarse cuando lo estime conveniente. Muchas gracias.
No existiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión, siendo las 7:23 del día 9 de febrero del 2017. Muchas gracias a los señores congresistas.